El pasillo olía a desinfectante y café recalentado. La luz parecía más fría de lo normal, como si alguien hubiera bajado de golpe la calidez del mundo. Yo estaba sentado en una silla de metal, con la bata abierta por detrás y los calcetines mal puestos, viendo cómo el segundero del reloj hacía ese clic que a veces no se oye y a veces te taladra la paciencia. Tenía las manos temblando, no sé si por el susto o por la edad. Una lágrima se me escapó y me ardió en la mejilla como si me hubiera caído chile. Del otro lado de la cortina se escuchaban voces conocidas, queridas y, sin embargo, pesadas. Mis hijos. No hablaban a gritos, pero tampoco en susurros. Eran esas voces que uno reconoce aún con el corazón volteado. Y entre palabra y palabra, yo adivinaba una decisión. Entonces, ¿así va a ser?, dijo uno. Ni modo, pa, ya no se puede así, dijo otro. Pues votemos, remató el tercero, como si fuera una junta de trabajo. Sentí que me apretaban el pecho con un puño. Me estaban sacando de su vida con la formalidad con la que se saca un mueble viejo al patio. Me limpié la lágrima con la punta de la sábana. Respiré despacio, y en ese respirar, algo dentro de mí se acomodó. No era resignación ni coraje plano. Era un plan viejo que yo había ido tejiendo sin darme mucha cuenta. Ese día, yo ni sospechaba lo que el destino me tenía preparado. Pero ¿cómo llegamos hasta ese momento? Primero quiero contar cómo era antes. No porque quiera que me aplaudan, sino porque el tiempo, por más que se oxide, guarda su brillo si uno lo mira con calma. Yo era un hombre sencillo. Me levantaba temprano, ponía el café de olla, abría la ventana para que entrara el olor a jacaranda de la calle en abril. En la panadería de la esquina, don Chema me guardaba 2 conchas y un bolillo para la comida. Me iba a la chamba con el lonche envuelto en servilletas de papel y regresaba con las manos negritas de grasa, pero con el alma tranquila. Mis chamacos eran mi mundo. Los llevaba al parque a patear la pelota. Les arreglaba la bici con alambre y paciencia. Les inventaba historias de piratas los domingos mientras se cocía el caldo de pollo. Nunca nos faltó una risa ni una tortilla caliente con sal. No fuimos ricos, pero tampoco nos faltó techo, cariño y ese orgullo terco de familia que uno presume sin decirlo. Con la que fuera mi esposa, compartimos años buenos y años de pura rasposa realidad, como una cobija vieja que de todos modos abriga. Hubo pleitos por tonterías, por cansancio, por esas cuentas que no cierran. Hubo también bailes en la sala con la radio bajito, cumpleaños con pastel chueco pero feliz, y noches de aguantar la lluvia contando cuántos segundos tardaba el trueno. La vida era común y corriente, y por eso mismo era hermosa. En esa época, todo parecía normal. Pero lo que nadie imaginaba, ni yo, que me creía zorro viejo, era que el tiempo iba a mover las sillas del comedor, y algunos nos íbamos a quedar parados sin darnos cuenta. Los niños crecen, y uno no se da cuenta en qué momento dejan de pedir que les amarres las agujetas y pasan a decirte, al rato te marco. La primera grieta no fue un golpe, fue un silencio. Pospusieron una comida, luego otra. El no puedo, pa, empezó a ser más largo que cualquier abrazo. Recuerdo con claridad el día de mi cumpleaños 72. Había puesto la mesa con esas servilletas que guardas para una ocasión, el mantel que ya tenía su historia de salsas y risas, y el pastel que me vendió doña Elvira, la vecina, a precio de amigo. Llegó uno de los muchachos, el más apurado, con el celular pegado a la mano. Me dio un abrazo medio de lado, me preguntó cómo estaba, y al primer vibrar del aparato dijo que tenía que irse. Antes de salir, dejó esa frase que me cayó como baldazo. Tenemos que hablar de la casa, pa. Esto ya no es sustentable. Me quedé mirando el pastel. Fue la primera vez que la luz de la cocina no supo por dónde entrar.
No me gusta culpar a nadie. La vida pesa, y cada quien carga lo suyo. Pero desde ese día, ya no me miraron igual. Y yo también dejé de entenderlos, lo confieso. Uno quiere seguir siendo útil, y de pronto ya estorba. Pasaron meses, años. La casa se escuchaba grande, aunque era chica. El radio hablaba solo. La taza de café se enfriaba hasta la mitad porque no había otra mano que la alcanzara. Yo me entretenía con los detalles, lustrar los zapatos, darles agua a las plantas, saludar a los perros de la cuadra. Mi rutina se volvió un inventario de pequeños triunfos. Tender la cama sin que me doliera la espalda, cargar las bolsas del mandado sin reventar el hombro, recordar sin llorar. A veces me sentaba junto a la ventana a ver si alguno pasaba de pura casualidad. No pasaba. ¿Se acordarán de mí?, me decía, y me contestaba con una broma que ni gracia hacía. Pues si no me acuerdo yo, menos ellos. No quería admitir que me hacía falta su desorden, sus platos mal dejados, su manera de reírse de mis chistes malos. Y no movía un dedo para llamarles, porque el orgullo es terco, y a veces no sabe decir perdón. Entonces llegó lo del hospital. Fue una mañana cualquiera, el estómago revuelto, un mareo feo, la vista como con puntitos. Me agarré de la pared y antes de caer me alcanzó a oler el cloro del piso. Me desperté con la bata puesta, una máquina pitando como grillo moderno y un doctor joven, amable, preguntándome cosas básicas. Yo contesté, medio apenado. Llamaron a mis hijos por protocolo, dijeron. Llegaron rápido, y yo lo agradecí con toda el alma, hasta que vi sus caras de prisa. En sus ojos había preocupación, sí, pero también había otra cosa, un cálculo, una urgencia distinta. Pa, no podemos dejarte solo así. Mira, encontramos un lugar donde te van a cuidar bien. Es lo mejor para todos. Ese, para todos, tronó como tabla vieja. El menor, con su eficiencia aprendida a pulso, propuso ordenar las ideas. Votemos. Ahí supe, con la claridad que te dan los golpes, que una parte de lo que fuimos se estaba desmoronando como pan duro. Esa noche no dormí. No por la camilla incómoda, ni por el enfermero que entraba con pasitos de gato. No dormí porque me puse a pensar. Pensar con la simpleza de quien ya lo ha visto casi todo. ¿Qué hice mal?, me pregunté. Luego me corregí. ¿Qué nos pasó? En esas, me acordé de algo que tenía guardado como quien guarda un billete en el forro de la chamarra, por si la vida se pone gacha. Años atrás, cuando todavía tenía fuerza en las manos y mis hijos empezaban sus propias vidas, un amigo, Ramiro, abogado de barrio, de esos que no salen en anuncios pero sí te invitan un taco, me dijo, «Viejo, pon tus cosas en orden, no por la lana, por la paz». Le hice caso a medias, hicimos papeles, puse reglas, dejé cartas. No eran cosas para controlar a nadie, eran cuerdas para que, si un día me tambaleaba, no me cayera de golpe. Esa noche, bajo la luz helada del hospital, supe que había llegado la hora de jalar una de esas cuerdas. Al día siguiente, cuando me senté con mis hijos y cada quien acomodó su silla como para marcar territorio, hablé con calma. No pedí permiso ni les eché culpas. Les conté. Les dije que entendía su miedo, su cansancio, que yo también me canso de mí mismo a veces. Les dije que si su decisión era llevarme a un lugar donde me cuidaran, yo sabía que lo hacían pensando en no descomponerse por dentro. Pero también les pedí que escucharan lo que yo traía entre manos. Saqué de mi bolsita de tela un sobre manila con mi letra chueca. Mis hijos voltearon a verse como quien dice, ahí viene regaño. No era regaño. Eran historias y decisiones. Lo primero, les hablé de la casa. Durante años, pagamos esa casa ladrillo por ladrillo, con rifas de la escuela,
con horas extra, con el salario que entraba tarde pero llegaba. No era una mansión, pero era nuestro nido. Les dije que la casa seguía a mi nombre, pero que no estaba disponible para ningún truque fácil. Había una cláusula sencilla como pan recién hecho. Esa casa no se vende mientras yo viva, y cuando yo me vaya, se queda como punto de encuentro. Nada de partirla. Si quieren partir algo, que sea un pastel. La casa no es un premio ni una carga, les dije. Es solo un lugar donde cabe nuestro olor. Se quedaron callados. El mayor apretó los labios. Luego, saqué una libreta. Ahí estaban anotados, con una pulcritud que no me conocían, los ahorritos de años. Una tanda que nunca dejé. Una renta chiquita de un local que arreglé con mis manos. Unos intereses que crecieron de poco en poco. No era una fortuna, pero alcanzaba para algo más que medicinas. Les expliqué que con esa provisión ya había pagado, por adelantado, a una persona de confianza, Gloria, la vecina, para que me ayudara a ciertas horas con lo que yo ya no podía hacer tan fácil. La compra, la limpieza pesada, el mandado. No necesitaba que mis hijos me acomodaran como si fuera un florero estorboso. Yo había elegido seguir en mi casa, con ayuda digna, con visitas que fueran por gusto y no por trámite. Si el cuerpo me decía otra cosa más adelante, ya veríamos. No quiero que me salven, les dije. Quiero que me acompañen cuando puedan. La palabra acompañar cayó despacio y se quedó ahí, respirando con nosotros. No todo era para mí. Les conté el resto del plan, el que más trabajo me costó parir en silencio. 2 cosas, una para afuera y otra para adentro. Para afuera, en el barrio, hacía falta un lugar donde los abuelos pudiéramos sentarnos a jugar lotería, medirnos el azúcar, platicar sin prisa, y donde los nietos aprendieran a no tenerle miedo a las canas. Yo ya llevaba un rato hablando con la parroquia y el comité de vecinos para abrir un saloncito con ventiladores y sillas decentes. Con mis ahorros, con una coopera de vecinos, con un donativo del tendero que le gustó la idea, ese saloncito podía volverse realidad en unos meses. Se va a llamar la Sala Grande, les dije, pa' que no falte lugar. Mis hijos abrieron los ojos como si yo estuviera contando una locura. No era locura. Era una manera de agradecerle al barrio que tantas veces me prestó su sombra y su bulla cuando la casa estaba muda. Para adentro, pensé en mis nietos. No los veía tanto como hubiera querido, pero sabía sus nombres, sus gustos raros de música, sus alergias y sus bromas. Preparé un compromiso sin regaño y sin chantaje. Cada uno de ellos tendría mi ayuda para una cosa que de veras soñaran. Un curso, una guitarra, un viaje escolar, una computadora, a cambio de 2 visitas al mes a la Sala Grande, no conmigo necesariamente, con quien ellos quisieran escuchar. La idea no era amarrarlos a mí, era amarrarlos a la vida de los viejos del barrio, que son bibliotecas sin catálogo. Les dejé cartas selladas a cada uno, escritas con letras grandes, contándoles historias de cuando su papá era un terremoto de 5 años y la receta de mi café con canela. Mi plan, si tenía nombre, se llamaba Quedarnos cerca. No porque quisiera vigilar a nadie, sino porque el desamor también se cura por convivencia. Cuando terminé de contarles todo, el cuarto quedó en un silencio que no era hostil, era espeso. Mis hijos no supieron qué decir. El menor, el de la eficiencia, se frotó la frente. El mayor, el de los dientes apretados, respiró hondo. El que casi no habla, ese me miró con ojos de niño, como si yo hubiera llegado tarde a recogerlo de la escuela. Nadie gritó. Nadie aplaudió. Estábamos aprendiendo a hablar de nuevo, me salió decir. Si ustedes sienten que un hogar para ancianos es lo mejor, no los voy a odiar por decidirlo.
No más no me saquen de mí sin preguntarme quién soy. El más joven soltó casi en susurro: Perdón, pa, no pensé que lo habías pensado tanto. Sentí que una liguita por dentro se aflojaba. No crean que ese día abrazamos y se resolvió todo. No. El cariño, cuando se lastima, camina con bastón. Hubo días incómodos, visitas cortas, silencios raros donde antes había chisme. Yo también tuve que morderme el orgullo y aprender a pedir: hijo, acompáñame al médico. Mija, ayúdame a mover este mueble. Y ellos, de a poco, se fueron bajando del caballo de la prisa. Un sábado, el mayor llegó sin avisar con tamales de rajas y una bolsa de pan. No dijo: te extraño. Puso agua a calentar y se quedó, viendo el partido conmigo, echando comentario bobo. Ese bobo valía oro. Otro día, el de en medio vino con su hija, mi nieta, y se puso a revisar la instalación eléctrica para que no vaya a pasar algo. Y el más chico, que fue el que dijo «votemos», se sentó en mi mesa a leer en voz alta una carta que tenía yo escondida, la que mi padre me dejó cuando nació mi primer hijo, y lloró con un pudor que me partió en dos. Llorar no te quita lo hombre ni lo madre. Llorar riega. La sala grande abrió con sillas prestadas y ventiladores que tronaban como helicóptero. Ese primer día llegaron doña Elvira con su blusa floreada, don Chema con una bolsa de dulces para los niños, y tres abuelos que nadie conocía, pero que traían unas historias que nos dejaron boquiabiertos. Los nietos empezaron a asomarse los sábados. Al principio, a regañadientes. Luego, por gusto. Hubo taller de dominó, de memoria, de celulares para abuelos y hasta un club de lectura donde yo me animé a leer en voz alta. Mis hijos comenzaron a caer de vez en cuando, primero a recoger a los niños, luego a quedarse a mover mesas, a colgar una lona, a servir agua fresca. No sé en qué momento el barrio se volvió familia, o si siempre lo fue y yo lo había olvidado. Pero cuando escuché a mi nieta chiquita decir: «Abu, ¿cuándo vamos a la sala grande?», supe que el plan estaba haciendo lo que tenía que hacer: juntarnos. En mi casa no cambié muchas cosas. Seguí durmiendo en la misma cama que cruje de los mismos lados. La mesa siguió firme con su mantel de cuadros, y el radio siguió dando las noticias con ese conductor que habla como si nos conociera a todos. Lo que cambió fui yo. Acepté que el cuerpo ya no responde como antes, pero también defendí que el corazón todavía aprende. Empecé a usar un bastón. Un amigo me lo talló con madera de pirul, y lejos de darme vergüenza, me da gusto apoyarme en algo bonito. Pedí ayuda cuando la necesité, no como derrota, sino como puente. Y cuando mis hijos venían, en lugar de reproches, ofrecía café. No por santo, por inteligente. El café abre la boca, y con tantita suerte, el alma. Un domingo nos sentamos los cuatro, sin prisa, ya sin hospital de por medio. Les conté una anécdota vieja de cuando su madre y yo empezamos con nada más que un foco colgando y un par de platos. Les dije que los entendía. El trabajo, los niños, las facturas, el cansancio de llegar con ganas de no hablar. Les pedí, no más, que cuando me buscaran no fuera por culpa, sino por cariño, y que si a veces no podían, que me dijeran que yo no me iba a romper por eso. Ellos también hablaron. Se disculparon por la votación. Dijeron que el miedo les ganó y que a veces uno cree que resuelve la vida organizándola en una lista. Yo me reí. Miren nomás a su padre, que pensaba que mandando cartas iba a organizar el amor. Nos reímos todos y creo que ahí se nos aflojó otra liguita. Con el tiempo, mi plan se fue ajustando solito, como cinturón que cambia un agujero. Acompañé a mi nieto a comprar su primera guitarra con el dinero de lo que de veras sueñas, y lo vi tirarse horas practicando un acorde feo hasta que le salió bonito. A mi nieta la ayudé con un curso de dibujo.
Pegamos sus primeras láminas en la sala grande y ella se paró orgullosa a explicar por qué sus árboles parecían tener música. El hijo mayor me trajo un día unos lentes nuevos, porque ya basta de que te pongas los del tianguis, y yo los usé feliz. El de en medio, que no dice mucho, un viernes llegó con un freno para la regadera, para que no te resbales. Lo instaló sin hacer ruido y se fue dejándome la llave en el llavero de Gallito. El menor empezó a venir en martes, nomás a platicar un poco, y un martes me dijo: «Pa, me da miedo que un día no estés», y nos quedamos callados, cada quien con su miedo cuidado en la palma de la mano. El amor, cuando regresa, no se anuncia, nomás se sienta y acompaña. No todo fue de miel. Hubo recaídas de carácter, tanto de ellos como mías. Hubo un día que me emperré y dije: «No vengan», nomás para ver si venían. No vinieron, como era lógico, y me dio coraje conmigo mismo. Aprendí a hablar sin trampas. Ellos también. Aprendimos a decir: «Hoy no puedo», sin culpa, y «Hoy sí quiero», con ganas. La sala grande siguió creciendo. Vinieron otros abuelos, llegaron voluntarios, pusimos una jarra de agua de Jamaica en la entrada, con un letrero de cartulina pintado por un niño que decía: «Tómate una, Abu». Yo, cada que veía el letrero, sentía que el corazón me cabía completo en el pecho. Un día, mis hijos me preguntaron si seguía en pie lo de vender la casa cuando yo faltara. Les repetí lo que ya sabían. La casa no se vende, ni se rifa, ni se corta. La casa se queda como punto de encuentro, como taller de arreglar afectos. Les dije que si algún día ellos quieren reunirse con sus hijos, que usen la sala, que abran las ventanas, que dejen entrar el olor a pan y a jacaranda, que prendan el radio bajito, que se rían aunque no haya chistes. No me interesa dejarles herencias que se gasten. Me interesa dejarles costumbres que sobrevivan. Y si alguien me acusa de terco, pues sí lo soy, pero de ese terco bonito que protege lo que vale. A veces regreso al hospital, pero no como paciente, sino como vecino. Me siento en la sala de espera a acompañar a quien no tiene quien le haga plática. Les cuento que en la esquina hay una panadería donde el bolillo cruje como debe crujir, y que si se quieren distraer, vengan a la sala grande a jugar una lotería. Cuando me preguntan qué me pasó, no les cuento la votación como tragedia, sino como punto de quiebre donde la madera se curó al sol. Les digo que la familia es ese oficio que nunca terminamos de aprender. Que a veces se nos olvida el martillo o nos falta un clavo, pero el techo se sostiene si todos soplamos hacia el mismo lado. Miro mis manos. Ya no tiemblan tanto como aquella vez. Aprendí a aceptar que el cuerpo cambia, que el antojo de azúcar se controla con fruta y anécdotas, que la soledad se rompe invitando. Aprendí a perdonar a mis hijos sin avisarles, como se perdona a uno mismo cuando derrama la leche. Aprendí que los planes sirven no para manipular, sino para sostener. Yo tenía un plan y lo usé para quedarnos cerca, no para alejarnos, porque al final lo único que me interesaba era que si un día se cae la luz, tengamos al menos el camino a la cocina aprendido de memoria. A veces, cuando el sol entra por la ventana de la sala, a la hora exacta en que el polvo baila bonito, cierro los ojos y escucho. Escucho risas de distintos tiempos, las de mis hijos cuando eran chamacos, las de mis nietos cuando se chorrea la Jamaica, las de mis amigos del barrio al ganar una mano de dominó. Escucho también mis risas, que no son de burla ni de triunfo, son de alivio. Y me pregunto si todo esto hubiera sido posible sin aquel día en el hospital. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sí sé es que a veces el destino te da una bofetada que suena a despertador. Y si uno se despierta, ya ganó. Sé que no todos pueden ni deben hacer lo mismo. Cada quien con su historia,
con su bolsillo, con su familia y sus fracturas. No vengo a dar recetas, nomás cuento la mía porque tal vez a alguien le haga clic en el pecho. Yo fui ese hombre que escuchó a sus hijos decidir por él, y en lugar de romperse, se sentó a pensar y a construir. Me sostuve en un plan hecho de cartas, sillas, café y palabras dichas con respeto. Y ese plan, más que salvarme, nos volvió a presentar. Mis hijos no son villanos, son humanos. Yo no soy mártir, soy terco y cariñoso. Y la vida, con su mal humor y su dulzura, nos puso en una mesa redonda donde cabemos otra vez. Hoy, si me preguntan cómo estoy, digo, contento, cansado, a ratos, pero contento. Con una casa que huele a canela, con una puerta que se abre y se cierra sin rechinar, con una sala grande donde el aire se llena de «Buenos días, Don». Con hijos que llegan sin tener que avisar, con nietos que preguntan cosas raras y me enseñan a usar otra vez el teléfono. Con un barrio que aprendió que los viejos no somos estorbo, somos memoria útil. Y con un corazón que ya no le guarda rencor a nadie, ni siquiera a mí cuando me pongo impertinente. Si te sirve algo de lo que digo, ojalá sea esto. No dejes que la prisa te robe a los tuyos. No organices el amor en listas que se tachan. Si te toca enfrentar el miedo, siéntate, respira, escribe 2 cartas, prende el cafecito y dile a los tuyos qué necesitas de veras. Muchas veces no quieren sacarte de su vida, no saben cómo meterte sin que duela. Enséñales. Y si de plano tienes que armar un plan, que sea para juntar, no para separar. Vas a ver que incluso los silencios aprenden a hablar. Yo, por lo pronto, enciendo el radio, pongo a cocer frijoles y me siento a esperar a ver quién toca. Y si no toca nadie, me doy una vuelta por la sala grande, que siempre hay alguien que necesita una palabra, un dominó, o nomás sentarse juntito. Porque, al final, el tiempo enseña, pero el arrepentimiento enseña más rápido. Y en esta vida, con todo y sus tropezones, lo único que me queda claro es que la familia, la de sangre y la que se arma en la cuadra, es lo que tenemos. Dime, ¿a quién necesitas marcarle hoy para volverte a acercar, aunque sea tantito? Yo te espero del otro lado de ese timbrazo, con una taza de café y un «siéntate, cuéntame», para que el corazón no se nos quede afuera como perro en lluvia.